En el capítulo 4, en el versículo 29 al 31, le vamos a dar lectura esta tarde a la palabra del Señor. Amén. Dicen las Sagradas Escrituras de esta manera, para honra y gloria de nuestro Dios y para beneficio de nosotros. Dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar, amén. Amado Dios, esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por los que nos visitan esta noche. Padre, te damos gracias por eso. Esperando, Padre, que tú nos ayudes a entender tu voluntad y tu palabra y el propósito por cual estamos acá. Y pedimos por los que están enfermos que tú pongas tu mano sanadora en ellos, Padre. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Le vamos a dar lectura a una porción de versículos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y el tema que yo tengo para compartir con ustedes, lo cual ha puesto Dios en mi corazón, lo he titulado Los milagros en medio de las amenazas. A pesar, hermano, de que los discípulos estaban pasando por tribulación, no se desanimaron, sino que continuaron con el trabajo del cual les había encomendado. En la mañana mirábamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que fue lo que Cristo les dijo cuando partió. Les dijo de que llevaran el evangelio a Jerusalén y por todo Judea, Samaria y por lo último de la tierra, lo cual ellos cumplieron llevando el evangelio, y el evangelio se esparció. Pero en esa trayectoria que el evangelio se esparce, tuvieron muchos problemas. Las primeras iglesias que fundaron ellos, le conocemos como Iglesia Nuevo Testamentaria, tuvieron muchas persecuciones. A muchos de ellos murieron en las hogueras, otros los mataron por predicar el evangelio, pero aún así, hermanos, ellos no se desanimaron, continuaron llevando el mensaje, haciendo el trabajo que Dios les había mandado hacer. Y de eso, pues, nosotros, los que creemos en el Señor, somos beneficiarios, porque si no hubiese sido por ellos, tal vez no conociéramos la verdad, pero gracias al interés que ellos pusieron en llevar la palabra, nosotros estamos aquí esta tarde sentados. Ahora, le dije que le había puesto al tema milagros en medio de las amenazas. Al leer Hechos de los Apóstoles, desde el principio, desde el capítulo 1, en adelante, usted puede ver el récord de todos ellos, todo lo que les pasó y todos los que los intimidaron para que no hablaran del evangelio. Pero lo interesante aquí es que a pesar de que ellos estaban en ese problema, ellos continuaban y Dios se manifestaba y hacían milagros en la vida de las personas. El milagro hecho a un hombre, mirábamos domingos atrás, cuando en el templo de la Hermosa fue curado un paralítico, y eso les trajo problemas. Ese milagro que Pedro y Juan hicieron, hermano, hicieron al paralítico, eso les trajo problemas con el concilio de aquel tiempo, y los pusieron en la cárcel. Por eso que hicieron ellos, los pusieron en la cárcel. Para ellos no estaba bien, no estaba correcto, y el pecado de ellos no era, hermano, haber enseñado sobre la resurrección de Cristo y por la sanidad de un hombre que había estado enfermo por 40 años. Eso los condenó a ellos a ir a la cárcel. Esa eran lo que los fariseos defendían su creencia de aquel tiempo. Ellos no estaban viendo la sanidad del paralítico, sino lo que ellos estaban haciendo. Ahora, también pero estos predicadores, hermanos, predicaban con convicciones bien plantadas, fuertes, es decir, sin miedo al hombre, y eso es lo que marcaba la diferencia, o marca la diferencia de hoy en día, hermano. Hoy en día, cualquiera de nosotros, o cualquier persona, se puede parar detrás de un púlpito y hablar de Dios, y de su obra,
sin enfrentar ninguna persecución. Máximo en el país que estamos. En otros países enfrentan persecución por hablar de Cristo. México es uno de los países, más que todo el estado de Oaxaca, yo le digo porque yo he estado por allá, es donde se enfrenta problemas por hablar del Evangelio. Y pero nosotros, hermanos, gozamos de esa libertad de poderlo hacer. Pero esta iglesia, la iglesia nuevo testamentaria, no tuvo esa libertad. Pero aún así, ellos continuaron llevando el Evangelio. Tuvieron que pagar un precio muy alto, murieron todos ellos. El récord que tenemos, a todos ellos murieron, excepto de Juan, que murió de viejo, pero en la cárcel, en la isla de Pátzcuaro. Y todo eso, hermano, está registrado en las Sagradas Escrituras. Pero no desistieron de la idea, como vuelvo a repetirle, de llevar la palabra y hacer el trabajo que Dios les había encomendado. En el versículo, en Juan, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el versículo 23, dice las Sagradas Escrituras, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23, dice esto: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. O sea, los pusieron en la cárcel por llevar el evangelio, le dije al principio, ¿verdad? Y después de eso, saliendo ahí, ellos van y cuentan y dan testimonio de todo lo que les había sucedido por llevar la palabra de Dios. En el capítulo 4, en el versículo 1 dice: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Acuérdense que en el fariseísmo de antes, y los saduceos y los fariseos tenían su propia guardia. Ellos tenían su propio gobierno y todo eso. Entonces tenían la autoridad de ir y agarrar a cualquiera que no estuviera haciendo bien los religiosos de aquel tiempo. Y fueron donde ellos se los capturan, y dice la Escritura que los saduceos, resentidos de que enseñasen el pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron, dice, en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Eran las personas que habían creído de la predicación que Pedro había dado y del testimonio que había dado Juan, o los que estaban con ellos allí. Creyeron 5,000 personas, hermano, en tiempo de angustia. Estas personas, los apóstoles, no estaban en su casa, estaban en la cárcel. Fueron llevados a la cárcel por hablar de Cristo. Ahora, aconteció, dice, que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, puros familiares, se reunieron y vamos a juzgarlos. Porque no les parecía lo que les estaban diciendo. Yo les dije hoy temprano, en la mañana, que tenemos uno de los reformadores, muy conocido, Juan Calvino, o John Calvino. Ese era uno de los reformadores, hermano. Y él formó su propio concilio cuando despertó el interés de las Sagradas Escrituras y de enseñar las Sagradas Escrituras. Él formó su propio concilio, hermano. Y él mismo también llevó a la hoguera a muchas personas por predicar el Evangelio. Cuando él hablaba de un Evangelio de gracia. Esa es la historia de los hombres, hermano. Y no sé, yo no entiendo por qué nosotros, sabiendo que esto es de beneficio para la humanidad, beneficio para usted, porque nosotros también éramos así, hablábamos de los creyentes, hermano. Pero al ver todo esto, todo Dios te ocupó de dejar registrado, tal vez lo más importante. Lo demás, lo que yo le digo, es historia, pero la historia habla, la arqueología habla de todo lo que pasó y de todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un libro que nos dice la verdad. Y no hay cosa más importante que estudiarlo para que nuestros ojos sean abiertos y conocer qué fue lo que Dios hizo. Por ejemplo, aquí tenemos a estos hombres, va la serie de personajes que están allí. Yo le dije que los escribas eran los que se sentaban en la cátedra de Moisés y enseñaban. Eran personas como abogados, eran personas estudiadas, personas que juzgaban o defendían la causa de X religiosos de aquel tiempo.
Y poniéndolos en medio, dice, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, la sanidad del paralítico que redacta el capítulo 3. Le preguntan en qué nombre y con qué autoridad. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y esta es la que marca la diferencia, hermano. Porque si la persona no tiene el Espíritu de Dios, ¿con qué autoridad va a hablar? Si la persona no conoce a Dios, ¿cómo puede tener el valor y el coraje de pararse frente a toda una autoridad? Porque estas eran como autoridades frente a un concilio donde sabía que si abría la boca iba a morir. Pero no le importó. Se paró porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y acuérdense que Cristo, antes de partir, les dijo que ellos no hablaran, que ellos se quedaran callados, que el Espíritu Santo iba a decir lo que tenían que decir en su momento. Cuando les está enseñando el Señor, porque le está hablando de persecución. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Sea notorio todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. Pedro fue claro, le dijo, no somos nosotros, fue el Señor Jesucristo el que lo resucitó, al cual ustedes mataron o lo crucificaron. Pero quiero que entiendan que Dios lo levantó al tercer día. Y así sucesivamente se redacta todo esto. Pero en Hechos de los Apóstoles, en el versículo, adelantito, en el versículo 14, en Hechos de los Apóstoles 4:14, dice, cuando los milagros son hechos, hermanos, por el poder de Dios, no hay nadie que los cuestione. Cuando es algo hecho por Dios, no hay nadie que lo cuestione. Quiero que entienda eso. No va a haber ningún hombre ni nadie que lo cuestione. Así sea el mejor teólogo, o sea, el mejor religioso, no va a cuestionar las cosas de Dios, porque son hechas por Dios, hermano. ¿Entienden, hermano? Que lo cuestione o pueda decir que son mentiras. Los sacerdotes sabían que no era Pedro ni Juan, sino que alguien más poderoso que ellos, el que había hecho el milagro. Ellos lo sabían perfectamente. Pero querían cuestionarlo, querían cuestionar a Pedro y cuestionar el trabajo que habían hecho ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted es de las personas que le gusta estudiar la Biblia y le gusta compartirla, nadie lo va a cuestionar si usted habla con la palabra. Pero si usted habla con un solo versículo, sí lo van a cuestionar. Porque la Biblia no fue escrita en versículos, ni fue escrita en capítulos. Un concilio la puso en capítulos y otro concilio la puso en versículos. ¿Ok? Entonces, cuando tomamos un versículo de la Biblia y tomamos un versículo de cualquier pasaje, entonces prácticamente es como que estemos destruyendo algo que Dios hizo. Claro, si usted habla con un versículo, cualquiera lo va a cuestionar, pero si usted habla con el texto o ha estudiado el libro y habla con el libro, nadie lo va a cuestionar porque es palabra de Dios, hermano. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces es importante, hermano. Entonces estos hombres se defendían no con su sabiduría humana, ¿me entiendes? Sino se defendían con la palabra de Dios. Y Dios los, ¿cómo se llama? Era como un soporte Dios detrás de ellos, como un escudo Dios detrás de ellos defendiéndolos. El Espíritu Santo hizo un buen trabajo, hermano. Y no es que no lo pueda hacer el Espíritu de Dios hoy, lo puede hacer. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros o muchos creyentes la pican de saber, aunque no sepan nada. Porque podemos ver personas en las calles, hermano, llevando el Evangelio, y los podemos ver no hablando del sacrificio de Cristo, sino hablando de sus propias doctrinas, de su propia religión, o discutiendo, y hemos oído dar testimonio que yo hice esto, que yo hice aquello. Hiciste lo que tú quisiste, pero no hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Por eso es importante, hermano. Nosotros queremos marcar la diferencia. Yo siempre lo he dicho, el mejor evangelio es el vivido, nuestro testimonio, hermano. Ese es el que habla más que 1000 palabras, hermano. Entonces estos hombres, hermano, predicaban el evangelio y eran apoyados por el mismo Dios, hermano. Él los apoyaba y les enseñaba. Por ejemplo, en el versículo 4,
14, perdón, dice del versículo 4, me adelanto, y viendo al hombre que había sido, dice, sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, cuando vieron al hombre que estaba ahí con ellos, con Pedro, con Juan, no podían decir absolutamente nada, porque estaba en pie, era paralítico de 40 años, hermano. Esos son los milagros que se hacían antes, hermano. Y yo le dije la vez pasada, cuando veníamos unos domingos atrás, le dije que un milagro, hermano, es algo sobrenatural, algo que no se puede explicar, que está fuera de nuestro alcance. Pero donde hay intervención quirúrgica o hay medicamento, hay todas esas cosas, no es un milagro, hermano. Le llamamos milagro, pero no es un milagro. Un milagro es algo sobrenatural, algo que no es, usted no lo puede hacer, ni yo lo puedo hacer, solamente Dios, hermano. Y eso es lo que ocurría. Había un paralítico de 40 años. ¿Sí o no? Ok. No lo operaron, sino simplemente Pedro y Juan le dijo, míranos a los ojos. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponte de pie. Y inmediatamente se levantó y salió caminando y entró lleno de gozo al templo, saltando, dice la Escritura, de lo que había recibido. Y así sucesivamente son los milagros que se registran. Ahora lo que usted vemos nosotros, hermano, no estoy diciendo que Dios no pueda hacer milagros, Dios los puede hacer. Pero muchas de las veces, hermano, se pone en juego la fe y se pone en juego la incredulidad. Y muchas de las veces, hermano, el negocio de los hombres. Por eso es que necesitamos leer las Sagradas Escrituras, hermano. Ahora, en el versículo siguiente, en el 15, entonces se les ordenó que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, lo sacaron y empezaron a hablar entre ellos el concilio, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiestan, ha sido y hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar, decíamos. No podemos negarlo porque tenemos la evidencia, está de pie, camina, corre. Y nosotros somos testigos de que se ponía en el templo a mendigar, a pedir una limosna para sobrevivir. Ahora lo vemos caminando. La evidencia estaba, hermano. Que estoy hablando, yo estoy tratando de introducirme en el texto para poder entender, hermano. Porque si le leo solo así, la evidencia está, usted no sabe ni lo que estamos hablando. Por eso hay que estudiar la Escritura. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante, de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Los llamamos, los amenazamos, los decimos que se cierren la boca, que ya no hablen. No lo lograron, hermano. La historia nos prueba, hermano, que han muerto muchos hombres, aparte después de los que murieron, en los hombres que han amado, que amaron a Dios, hermano, y fueron buenos predicadores en el tiempo pasado, murieron, hermano. Unos en la hoguera, otros decapitados por hablar el evangelio, pero no los hicieron. Aún en la Segunda Guerra Mundial, hermano, murieron, hermano, gente que creía en el Señor, hermano, y no divulgó, o no habló, o no negó al Señor, hermano. Ahora, la orden es que dejasen de hablar y de enseñar en el nombre de Jesús. La respuesta de Pedro es con convicción, con convicción. Nosotros no obedeceremos a los hombres, dijo Pedro, porque lo más importante para nosotros es Dios. En el versículo 18, adelante dice, y llamándolos, les intimidaron, les dijeron, ¿me entienden?, que se callaran, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen ustedes, Dios. Si son ustedes más importantes que Dios nos está mandando hacer un trabajo, nosotros recibimos, dije Pedro y Juan, la orden de Cristo. Antes de que Él se fuera, antes de que Él partiera, antes que lo levantara la nube, Él nos dijo que fuéramos por Jerusalén, Judea, Samaria y por todos los confines de la tierra llevando este mensaje. Ahora, juzguen ustedes si es correcto que nos callemos porque ustedes dicen o continuamos.
Ahora, hermano, en estos tiempos, imagínense que a nosotros nos amenazaran. ¿Quién sabe que nosotros dijéramos eso, verdad? Porque ahora es fácil, hermano, ser pastor. Hay muchos pastores, ministros del evangelio, detrás de un escritorio, hermano. Ahora no vemos un ministro del evangelio en la calle. No vemos, hermano, en la sierra. De hecho, alguien me dijo una vez que por qué yo iba tanto a Perú, si la ciudad donde yo iba era alta, y dijo, a usted no le molesta, le dijo, la altura. No, a mí no me molesta, le dije. Porque yo, dijo, no aguanté, dijo. Yo a la mitad del servicio le dije al pastor que ya no predicaba y me vine. Fíjese. Óigame. Y son, supuestamente, aquí en California de renombre, ¿no? Y no crea que van así nomás porque los llevan a predicar y ya dicen voy a poner el pasaje, voy a pagar. No, les pagan el pasaje y todo. Y los alojan en unos buenos hoteles. Hermanos, hay muchos que pueden ser ministros del evangelio, hermano, detrás de un escritorio, hermano. Dios no quiere eso. Estos no estaban detrás de un escritorio. Los sacaron de la cárcel. Primero los metieron, al siguiente día los sacaron y los interrogaron. Y les dijeron, no hablen. Pedro dice, ok, ¿es justo que les obedezcamos a ustedes o a Dios? Como queriéndoles decir, ¿quién es más importante? ¿Ustedes o Dios? Minutos atrás les había dicho que lo habían crucificado, ¿sí o no? Hermano, para nosotros lo más importante es Dios. La Biblia nos enseña, hermano, que respetemos las leyes. Pero hay una línea que nosotros no podemos cruzar de la ley, ¿me entiendes? Y esto quiero decirlo, hermano, por ejemplo, si la ley me dice a mí, tú te callas si no predicas el evangelio nomás y vas a hacer lo que nosotros digamos, esa línea yo no la puedo cruzar según las leyes. Pero si yo amo a Dios y no me importa lo que ellos digan, yo voy a cruzar esa línea. Porque estoy haciendo lo que Dios me mandó hacer. ¿Entienden, hermano? Entonces ahí, en ese momento, es donde se toman las decisiones como las tomaron ellos. Y por ejemplo, hermano, yo tengo que elegir entre la verdad y la mentira. Si Dios me está diciendo, hermano, que Él me puede perdonar y me puede salvar, y puede salvar a mi familia, y puede ayudar a mi familia, yo tengo que creerle a Él. No tengo que creerle a los hombres. Por eso yo suelo decir, usted debe tener una Biblia y leerla conmigo. Porque yo le puedo decir cualquier cosa. Pero este libro le va a decir lo que Dios quiere para usted. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Es muy importante, hermano, que ustedes lo entiendan y que yo lo entiendan. Ahora, en el versículo 19, en el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, dijo Pedro. Y todavía Pedro, aquí, hermano, quiero que entienda, Pedro fue uno de los apóstoles que Cristo lo llevó a la montaña, al monte, o a la montaña, como se le dice, lo llevó y se transfiguró. Pedro era uno de ellos, Juan era el otro y Jacob era el otro. Y aún aquí no les ha dicho él que él vio eso cuando se transfiguró. El Señor no les ha dicho. Le dije, pero yo no me puedo callar de lo que he visto y he oído. Y que fue uno de los apóstoles que cuando Cristo iba a ser crucificado le negó. La diferencia entre Judas y Pedro es que buscó al Señor. Y le dijo, no me puedo callar lo que yo he visto. Vio tantas sanidades, tantos milagros que Cristo hizo. Hay un milagro que vemos en la Biblia que es de una mujer que está jorobada. Y entonces el Señor la lleva y la pone en medio de todos y les dice, ¿no puede ser liberada esta mujer en un día de reposo? Ella también, dijo, es hija de Abraham. Y la liberó. Ok, le enderezó. Vemos otro de los milagros que hizo cuando aquella viuda va llorando a su muerto. Va llorando, era el único hijo, dice la Escritura. Y la mujer va llorando. Entonces el Señor se encontró con esa escena y detiene el entierro o la profesión o como le llamen, ¿me entienden? En aquel tiempo yo no sé cómo le llamaban, pero la cosa es que detiene. Y hace que baje en el féretro y le ordena al que está dentro que se levante.
y se levantó. Algo sobrenatural, ¿no? Y se lo entregó a su mamá porque era único hijo. Y así sencillamente usted puede ver todos los milagros que se hicieron a través del nombre del Señor. Todo eso lo vio Pedro, lo vivió. Vio las amenazas, vio su crucifixión y todo lo demás, hermano. Entonces dije, ¿cómo me puedo callar? ¿Cómo nos podemos callar nosotros, hermano, si Dios nos ha perdonado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha perdonado nuestros pecados? Cada uno de nosotros conoce lo que vivió. Yo conozco mi vida, yo conozco mi pasado, yo conozco mis 28 años después que conocí al Señor, hermano, para atrás. Desde que yo tengo uso de razón, hasta cuando llegué a los 28 años y conocí al Señor, hermano. Y conozco mis 39 años de cristianismo, sé lo que he hecho. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido con Dios de lo que hizo por mí? Y no busqué a Dios, hermano, para refugiarme en Él y cambiar lo que yo había hecho. No, yo busqué a Dios porque yo tenía miedo a morir e ir al infierno. Esa era la razón por la cual yo lo busqué. No lo busqué, hermano, para que cambiara un poquito mi vida y ya estuvo. No, lo busqué porque yo necesitaba que Él me perdonara, porque tenía miedo ir al infierno. ¿Ok? Entonces, después de todo eso, hermano, de ver lo que Él hizo en mi vida, ¿cómo me puedo callar? ¿Cómo se puede callar usted de una verdad tan grande que tiene en su corazón cuando mira que los demás están yendo al infierno, que los demás se están destruyendo? Sus familiares, sus hijos. ¿Cómo se puede callar alguien así? Pedro está en la misma situación. Dice, ¿cómo voy a callar? Ahora, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, más de 40 años. Puede ser 41, 42, 43. Yo digo que 40, dije yo, pero la escritura pone más. Y más de 41 ya es más, ¿no? Entonces, está en el margen de entre 50 y 40. ¿Cuántos hayan sido? Pero la cosa es que el Señor los sanó. Los milagros en medio de las amenazas. Cuando Pedro, hermano, y Juan quedan en libertad, ellos se reúnen con los suyos y dan testimonio de lo que los ancianos y los sacerdotes les habían dicho. Estos apóstoles no se limitaban no se limitaron, hermano, seguían honrando a Dios, citando uno de los salmos que David escribió. Y es importante, hermano, que en medio de la angustia o persecución, usted y yo honremos a Dios. Aún en la enfermedad, hermano, debemos de honrar a Dios. Yo le decía a los hermanos allá en Tijuana, en el aniversario de la iglesia de Tijuana, que aún, hermano, cuando nosotros estamos enfermos, no hay excusa para hablar de Dios. Y les contaba una historia real de una mujer que había servido mucho en la iglesia, había ganado muchas almas, pero llegó el momento que ya no pudo hacerlo porque quedó en cama, quedó postrada en cama. Entonces ella dijo, ¿qué voy a hacer? En aquel tiempo, cuando sucedió eso, los teléfonos no eran como hoy, ¿me entiendes? La tecnología no era como hoy. Los teléfonos, no sé si ustedes los usaron, pero bueno, los que somos el tipo de teléfono era una cajita y tenía una rueda, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y marcaba el 1 y tenía que esperar que regresara. Y regresaba y así sucesivamente. Esta señora, en ese tiempo dijo, bueno, se le ocurrió una idea. Ahora usted le dice al robot que le dé el número de teléfono y rápido lo conecta con la persona, ¿sí o no? Antes no. Tenía que tener ese teléfono, o si no ir al telégrafo o al Antel, dicen ahí en mi país, me entendí, buscar, llevar la información para que le marcaran el número de teléfono y esperar un buen rato, ¿sí o no? O ir a un libro amarillo, que era ¿cómo se llamaba una guía, ¿me entiendes? Y ahí buscaba el número de teléfono conforme el nombre de la persona, por el abecedario, por el apellido, bueno. Y era una batalla. Entonces a esta señora se le ocurrió. Dijo, aquí es donde yo voy a hacer mi ministerio. Y empezó a llamar a cada persona que aparecía en ese libro. Unos le insultaban, otros le agradecían, y a muchos se fue ganando en Cristo. Por otros oraba por sus enfermedades, pero hizo su ministerio. O sea, no hubo quien la callara.
Y así sucesivamente, hermano, estos personajes, hermano, los quisieron callar y dijeron que no. Así de que no hay motivo para que a usted y a mí nos callen, si conocemos la verdad. Si esa verdad está en nuestro corazón y esa verdad es Jesucristo, hermano. Amén. Ahora, a esto los amenazaron, pero ellos, hermano, no se callaron, ellos siguieron y fueron. Y lo interesante acá, hermano, que no se fueron para su casa, fueron a buscar el grupo de personas. Fueron y se buscaron las personas y se reunieron y les contaron todo lo que les había acontecido. En el versículo 23 de ahí dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, toda la interrogación se la fueron y se las contaron a la iglesia, hermano, de aquel tiempo, o a los hermanos de aquel tiempo. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se da cuenta, hermano? Si usted viene de algo y viene y que le ha sucedido algo y usted le dice a la iglesia o se reúnen ahí, digamos, no aquí en el templo, sino afuera ya. Están todos ahí los hermanos, les voy a contar algo. ¿Usted cree que el 100% de los que están allí le van a escuchar? No, serán 2 o 3, a los demás no les va a interesar lo que usted les va a decir. Esas son las iglesias de hoy, hermano. De hecho, cuando estamos en una iglesia, hermano, y alguien está dando testimonio, no estamos pensando en lo que está diciendo. Estos dos hombres llegaron a la iglesia o al templo o a la casa donde se reunían y imagínense, acabamos de ver que habían como 5,000 personas que se habían convertido, ¿sí o no? Imagínense que hubieran estado los 5,000 y empiezan a contar todo lo que les pasó. Y entonces, a unánimes, a una sola voz, todos glorificaron y honraron al Dios por lo que había hecho en la vida de ellos. Ese es el Dios de Israel, es el Dios que nosotros adoramos. Que no se le olvide que a Dios siempre hay que darle honra y gloria. Entonces ellos, hermanos, dice aquí bien claro que ellos honraron a Dios. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, y citan el Salmo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea, ellos, hermanos, en la glorificación, cuando honraron a Dios, citan el Salmo. Y se preguntan, ¿por qué esta gente se amotina en contra o va en contra del pueblo de Dios o en contra del trabajo de Dios o en contra del plan o el propósito de Dios, hermano? En la vida de aquel tiempo de las personas. Y citan ese Salmo, hermano. Entonces es interesante cuando captamos lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. ¿Sabe qué? No es contra, el problema no es con la persona, es contra Dios. Acuérdense que Dios dijo que lo que le hicieran a ellos es como que se lo hicieran a él. ¿De acuerdo? ¿A quién ungiste? Herodes, dice, y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Cuando lo crucificaron, hermano, casi estoy seguro, hermano, que muchas de las personas de las que él les hizo milagros, por ejemplo, los evangelios registran 3 eventos, uno de 4,000 y otro de 5,000 personas, ¿no? 4,500, 5,000 personas y 4,000 personas. Ok, y dice que lo sientan de 50 y 50 y son hombres, ¿no? Ok, pónganle que estuvieran casados. Entonces quiere decir que si los 5,000 estaban casados, habían 5,000 mujeres. Y esas 5,000 mujeres que tenían hijos y no tenían de a uno, ¿verdad? Ok, haga aproximadamente como unas 30,000 personas. Más o menos, por decirlo. No es que yo esté seguro de la estadística, pero digámoslo de esa manera. De todas estas personas, las trasladamos a Juan. Cuando él les empieza a enseñar, ¿me entiendes? Sobre que es necesario que coman su carne, que es necesario, ¿me entiendes? Que beban su sangre y todo eso. Entonces, esto les causó a los fariseos y a toda la gente una ofensa. Y dicen que uno por uno se fueron yendo. De esos solo quedaron 12 personas. Y el Señor les dice, ¿también ustedes se quieren ir? Váyanse. O sea, para que usted lo entienda, corrió a los 12. Entonces Pedro le dice, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ok. Todas estas personas, hermano, cuando estaban crucificando, estaban juzgando a Cristo, Pilato, todas estas personas estaban gritando,
crucifícale, crucifícale. Pilato era un cobarde, hermano. Porque Pilato tenía la potestad y el poder de dejarlo libre. Pero como esto ya estaba planeado por Dios, no iba a suceder así. Pero lo que quiero que entienda, que toda esta gente se dio vuelta contra Dios, hermano. Hay muchos creyentes, hermano, que le han dado las espaldas a Dios, hermano. Cuando Dios es bueno, hermano. Cuando Dios, hermano, lo que ha querido es estabilizar la vida de cada uno de ellos o cada uno de nosotros, como lo que Dios quiso hacer acá. Entonces, allí, todos ellos le crucificaron, hermano, incluyendo la nación de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, todo esto, hermano, ya estaba en el plan y en el propósito de Dios, que así iba a ser. No había quien pudiera detener esto porque Dios ya lo había determinado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y así como hicieron con él, dice, con Cristo, entonces están haciendo y nos están amenazando. Entonces, míranos y haz lo que tienes que hacer, Señor. Ayúdanos a hacer tu trabajo, es lo que está diciendo. Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermano, ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios no hace eso? Vuelvo a lo mismo, por la incredulidad y por la falta de fe, por el comercio que se está haciendo hoy. Y no digo que Dios no hace milagros, porque yo he visto, yo le dije la vez pasada, aquí se sentaba una muchacha, ya murió, su mamá murió de cáncer. Yo la administré por 2 semanas en el hospital y su hija luego descubrió cáncer, jovencita de 27 años, madre de 2 hijos. Nosotros fuimos testigos con mi esposa cómo Dios la sanó del cáncer. Pero su desobediencia la volvió a llevar a lo mismo. Y esa trayectoria, hermano, la llevó así. Entonces, cuando ella ya estaba, que se cansó y me mandó llamar al hospital y yo fui y me dijo, ya no quiero que oren por mí. Dijo, Dios me ha sanado muchas veces, pero mi terquedad y mi desobediencia me vuelve a traer acá. Dijo, ya voy a morir, dijo, sí. Esto es definitivo, pastor, me dijo. Y me voy a ir con las manos vacías. Porque he entendido que perdí mi tiempo. Pero es lo mejor que me puede pasar, dijo, que yo me vaya. Y la sanó muchas veces. Y conozco también un pastor que era pastor en Nicaragua, también de la misma situación, hermano. La misma situación, Dios lo sanó. Después de estar inundado de cáncer, sus pulmones parecían los pulmones de un niño. Su hermana, la hermana de él, daba testimonio. Yo lo conocía al hombre, pero su mismo lo volvió a llevar. El doctor le dijo a este pastor, le dijo, lo que estás haciendo, síguelo haciéndolo. Porque no hay una respuesta si venías mal y por qué estás bien. Él sabía que Dios lo había hecho, pero no le duró mucho por la desobediencia. Entonces, ahora en este tiempo, hermano, no estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros, lo puede hacer, hermano, en la vida de usted. De hecho, cada uno de nosotros es un milagro. ¿Ve? Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, imagínense, hermano, imagínense cómo este pueblo honraba a Dios y glorificaba a Dios. En su testimonio que están dando, citan un salmo, honrando a Dios, hermano. Luego, después, explica, Pedro sigue continuando todo lo que está pasando, y luego después, cuando pide la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, el lugar tembló. ¿Qué si nosotros oráramos, hermano, y este lugar temblara? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Salir corriendo. Es obvio que vamos a salir corriendo. Bueno, y ¿sabe qué? Es más fácil que se muera porque corra. ¿Ah? O se mete debajo de las bancas. ¿Ah? Y esta gente, no, esa era como una señal de Dios. Cuando tembló, sacudió el edificio donde estaban. Yo no sé cómo era antes, pero la cosa es que sacudió ahí. Y todos fueron llenos del Espíritu de Dios y empezaron a hablar de Dios, hermano. A vivir el momento.
Hermano, cuando nosotros conocemos la verdad, no la podemos callar, hermano. En Hechos de los Apóstoles, ya vamos a terminar, en el capítulo 5, los milagros y las señales que hacían, hermano, los apóstoles llevaban la garantía del Señor. Y esto traería resultados. Personas se convertían al Señor, hombres y mujeres, hermano. En Hechos de los Apóstoles 5:12, de todas las religiones, hermano, de todas las regiones, perdón, traían enfermos para que los sanara. Los apóstoles, hermano. Las escrituras redactan, fíjense cómo era el poder de Dios, hermano, que no era necesario que Pedro los tocara. Bastaba con su sombra. Ese era Dios, hermano. Ahora, en el versículo 16 dice allí, dice, y aún dice, de las ciudades vecinas, 5:16, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. Se los traían a los apóstoles, hermano. Los apóstoles los apóstoles era un instrumento nada más. El que hacía el milagro era Dios, hermano. Ahora, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, estos es la secta de los saduceos, se llenaron de celo, dice la Escritura. Se enojaron, hermano. O sea, no estaban contentos, no estaban muy a gusto de lo que se había hecho. Pero regreso al versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban, dice, todos unánimes en el portico de Salomón. Imagínense, hermano. En ese portico de Salomón fue donde en el templo fue donde agarraron a Juan y a Pedro y los echaron presos, ¿sí o no? Y les habían dicho que no fueran a hablar más de Cristo. ¿Sí o no? Ok, pero ellos fueron a parar allí. Y toda la gente estaba glorificando a Dios porque era el centro de reunión. Era donde se reunían los fariseos y los sacerdotes. Pues ellos iban allí a adorar a Dios, hermano. Entonces, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Había gente que tenían miedo. O decían, no, yo no, hoy no es miedo, hoy es lo que... Bueno, sí hay miedo en ciertos hogares, ¿va? Cuando alguien conoce la verdad, y como le digo a mi marido y a las mujeres. O el marido le dice, como le digo a mi mujer, pues yo la conozco. No, mejor no le digo, se quedan calladitos, ¿verdad? Es más, en los trabajos, hermano, cuando se convierte Cristo, yo estuve trabajando por mucho tiempo con una persona que nunca supe que era cristiano. El día que yo me convertí a Cristo, y ese día pasó alguien y me quiso golpear, me escupió la cara y me dijo un montonal de cosas, salió a la defensa mía él. Y le dijo, el valiente vive mientras el cobarde quiere. Así, esas fueron las palabras de él. Entonces me dijo, no se preocupe, dijo, voy a orar por usted, dijo, yo también soy cristiano. Hermano, me miraba ir todo drogado, me miraba ir todo sucio, todo oliendo a cigarro, hermano, me miraba todo desgraciado y nunca me habló de Cristo, hermano. Y yo nunca vi un fruto de él, hermano. Es lo más. Y el otro que me hablaba de Cristo hacía lo mismo que yo. Bueno, a ese, ¿me entiendes? Hacía lo mismo que yo. Íbamos a la iglesia, él me invitaba a la iglesia y yo a la iglesia con él, hermano. Y allí en la iglesia, hermano, era bien santurrón, ¿me entiendes? Fuera de la iglesia hacía lo que yo hacía. Ese no me preocupaba, pero el que me preocupaba es el que sabía, ¿me entiendes? Que estaba a la par mía trabajando y nunca me dijo nada, hermano. Y le dije yo a él, ¿usted cuánto tiempo tiene de ser cristiano? Me dijo, tengo 10 años, me dijo. Imagínese. Y apenas 2 días tenía. No, viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días tenía. 4 días, del viernes en la noche, viernes 17 de 1987, cuando yo me convertí a Cristo, eran las 7 de la noche, pasó sábado, domingo, lunes estaba en el trabajo, su servidor era una persona diferente. Venía de las drogas, del alcoholismo, y me fumaba 2 cajetillas y media de cigarros. Eso es lo que me fumaba. Se lo he dicho muchas veces, y ahí está mi esposa de testiga. Cuando me convertí a Cristo me di cuenta que tenía 2 hijos. Para que usted se dé una idea de cómo era mi vida. A veces cuando miro ustedes que andan
ay, mi perrito, ay, que acá, que allá. Digo, este perro vivía mejor que yo. De veras, hermano. De verdad. ¿Usted cree, hermano, que no va a estar agradecido con Dios? Y luego esa persona me miraba que llegaba así, ¿me entiende? Y nunca me dijo nada. Porque tenía miedo, hermano. Muchos no hablan porque tienen miedo, hermano. Ni en sus casas, ni en sus trabajos. Pero el que verdaderamente es genuino, hermano, no le importa lo que le vaya a pasar. Porque la verdad es la verdad. Y no hay manera de esquivarla, hermano. Porque tarde o temprano vas a tener que decirlo. Tarde o temprano. Y si tú eres fiel a Dios, hermano, va a haber cambio en tu vida. Tu misma familia se va a dar cuenta. Imagínate que eres un marido gritón. ¿Ah? Corajudo y llegas a tu casa de trabajar y eres bien amable con tu esposa, con tus hijos, ¿no? Y le dice a tu esposa, ¿ya hiciste la cena? No, todavía no he hecho nada, no hagas nada, hoy no vas a hacer nada. Déjame, voy a ver yo qué hago. Ven, voy a comprar una carne, la voy a hacer asada. ¿Qué cree que va a pasar la esposa? ¿Mm? Imagínese, hermano, a esa mujer, hermano, que grita en la casa, que mata órdenes, que aquí yo mando, que mis chicharrones truenan y todo eso, y llega el marido, ¿me? Y le dice, esa mujer le dice, ¿sabes qué? Te preparé la mejor comida, la que más te gusta a ti. ¿Te acuerdas cuando éramos novios? Imagínate, hermano. ¿Qué va a pensar el hombre? No puede pensar como pensó mi esposa, porque cuando yo le dije a mi esposa que era convertido a Cristo, ¿qué me dijo? Me dijo, ¿y ahora de cuál fumaste? Eso fue lo que me dijo, porque como era drogadicto, me dijo, ¿de cuál fumaste? Yo creo que fumé de la que me pegó, le dije, porque esta sí me cambió. De verdad, hermano. Entonces, imagínense a alguien transformado y vaya haciendo cambios en su vida. De aquel hombre gritó, hermano, un hombre pacífico. De aquella mujer mandona, una mujer sujeta, hermano. Una madre diferente, hermano. Es para honrar y glorificar a Dios, hermano. No es para quedarse callado, hermano. Es para honrar lo que Dios... Entonces estos hombres, hermano, eso es lo que pasa en su vida. La Escritura redacta que Pedro, Juan y Jacob y Santiago les llamaban hijos del trueno, ¿sí o no? Cristo les puso así porque eran violentos, hermano. Y después de que Cristo se ve, hermano, hacen una transformación en su vida y se convierten en leones, pero para la verdad, pero pacíficos, hermano. El apóstol Pablo, hermano, perseguidor de la iglesia, hermano, asesinaba a los cristianos, no los encarcelaba, hermano. Y luego después se convierte en una persona diferente. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios, hermano. Si nosotros le permitimos a Dios que transforme nuestra vida, la va a transformar, la va a cambiar y la va a hacer diferente, hermano. Ahora, y echaron, dice hermano, en el versículo 18, y echaron manos de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó, les dio la libertad a ellos. Pero todo esto, hermano, iba acompañado por el Espíritu de Dios. Los enfermos y todo que traían, hermano, personas endemoniadas y todo eso, las ponían cuando Pedro pasaba, dice la Escritura, y la sombra de Pedro, con todo lo que la sombra de Pedro pasaba, hermano, en ellos se sanaban, hermano. Pero no era, hay un canto que quieren que la sombra de Pedro, hermano, no era la sombra de Pedro, hermano, era Dios haciendo su trabajo, poniendo el sello de garantía en lo que ellos hacían, hermano. Por eso, cuando usted haga su trabajo, sea lo que usted haga para Dios, hágalo para honrar a Dios, no para que le den aplausos, hermano. Porque ahora en día, hermano, los predicadores lo que quieren es un aplauso, hermano. ¿Ah? Que diga algo bonito el predicador y todo, que le aplauden y se infla. No, hermano. Tenemos que hablar de lo que Dios dice, lo que Dios hizo, o lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Finalmente, hermano, un milagro en tu vida puede traer la conversión de una persona. Si Dios, sea que estés enfermo, lo que haga, y si Dios lo hace, hermano, puede convertirse en la persona que está a la par. Hay una persona que le dije que este pastor se murió, ¿me entiende? De cáncer, pero su cuñado se convirtió a Cristo, hermano. Porque este hombre trabajaba en construcción y se cayó de haciendo una casa, un techo de una casa, se cayó de como unos 30 pies por ahí, más todavía. Y se quebró todo esto, se rompió todo esto. O sea que
Todo el cráneo se le rompió y su masa cefálica se salió hasta prendida con algo, ¿me entiendes? Lo sorprendente de esto es que no quedó loco, hermano. Y todavía lo tuvieron que cortarle, en la operación tuvieron que cortarle una parte del cerebro, porque estaba llena de polvo de cemento. Después, en la siguiente cirugía que le hicieron, le iban a poner una cosa de plástico para proteger el cerebro. ¿Y sabe qué? Este hombre estudió odontología, era odontólogo, y su cuñado le dijo, si usted está consciente, dijo, le agarró su mano porque estaba en coma. Entonces le dice, si usted está consciente y me escucha, que Dios lo salva a usted, yo voy a creer en Dios. Este hombre, hermano, en la cama, le agarró la mano al enfermo y el enfermo le apretó su mano. Y decía ese hermano, yo me convertí a Cristo, dijo así, por el milagro que Dios hizo en este hombre. Porque era para morirse, hermano, para quedar loco. Y no quedó loco, hermano. Y ese era su testimonio del hermano Toño. Él es de Nicaragua, eso es lo que él decía, hermano. Y yo creo, hermano, que si Dios, hermano, llega a nuestra vida y le damos la oportunidad a Él, no necesariamente tienes que caerte, ni tienes que estar enfermo. Yo he dicho, hermano, que usted, cada uno de nosotros, es un milagro de Dios, hermano. Amén. Un milagro, hermano, que si tu vida cambia, puede cambiar la vida de tus hijos, puede cambiar la vida de tu esposo, puede cambiar la vida de tu compañero de trabajo, puede cambiar la vida del que te está rodeando. Porque el mejor evangelio, hermano, es el vivido. Y es un milagro, hermano, que nadie habla. Nadie habla. ¿O ha visto usted alguna vez allá afuera en la calle diciendo, no, el hermano fulano, hombre, no, Dios es una maravilla en él? ¿Va que no? No, hermano. Porque la gente de afuera no está interesada en lo que a usted le pasa. Pero a Dios sí está interesado en usted. ¿Por qué Él lo selló? Porque usted está acá. Por esa es la razón, hermano. A Dios, hermano, Dios en su momento lo va a levantar y va a hablar de usted. Es todo. Entonces, el mejor milagro que Dios puede hacer hoy en la vida de nosotros es nuestra salvación, nuestro perdón de pecados. Nuestra realidad era el infierno, hermano, pero llegando Dios a nuestra vida, hermano, Él nos da la libertad. Nos rompe las cadenas, hermano, en las cuales estábamos encadenados, hermano. Le digo, yo por muchos años, hermano, quise ser libre y nunca pude, hermano. Nunca pude hasta que llegó Dios a mi vida y transformó mi vida. Y puede transformar la suya. Yo sé que si transformó la mía, puede transformar la suya. Y esa es lo mejor que Dios puede hacer en cualquier vida que le busque. En cualquier aspecto de su vida. Porque Dios es amor, porque Dios le ama. Y con esta escritura termino. En Hechos de los Apóstoles, Pablo redacta en su testimonio, en el capítulo 26, en el versículo 17, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Dando ese testimonio lo que Dios le dijo. Te voy a librar de los gentiles, de los que tú mismo les hiciste daño, yo te voy a librar, para que ellos no te hagan daño a ti. Porque los gentiles eran las personas a las cuales Pablo perseguía para matarlos, por haber creído en Cristo. Entonces yo te voy a librar, yo voy a poner amor en esas personas, le está diciendo Dios, para que te vean bien a ti. Y entonces Pablo daba testimonio de eso. Porque imagínense que si hubiera una persona acá que se dedicara a eso y le encarcelara a todos sus hijos, o a usted de papá lo llevaran preso y lo mataran por creer en Dios, hermano. Y esa persona que cometió bajo autoridad, hizo todo eso, viniera y se convirtiera a Cristo. ¿Qué pensarían los hijos? ¿Cómo lo vieran? Le tuvieran miedo, hermano. Entonces era lo mismo con Pablo, le tenía miedo a la gente de aquel tiempo. Hasta que vinieron y lo fueron acomodando los mismos apóstoles. Entonces, el Señor preocupado por él lo dice, yo te voy a liberar de todo. Porque Dios tenía un plan, un propósito en la vida de Pablo. Era un erudito en las Escrituras. Y a Pedro lo manda a predicarle a los judíos y a Pablo a los gentiles, a las personas a las cuales les había hecho daño. Pero la promesa del Señor es que Él lo iba a liberar, ¿va? Para que abra sus ojos, dice. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios.
para que reciban por la fe por la fe dice, que es en mi nombre, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese va a ser tu trabajo. Yo te voy a salvar, te voy a perdonar, te voy a llevar y te voy a mandar donde ellos y te voy a cuidar para que tú les prediques, les hables de mi amor, para que sus ojos sean abiertos y sean liberados de las tinieblas, de la potestad del enemigo y se conviertan a mí y formen parte de mi pueblo. Ese es el plan y eso fue lo que sucedió en la vida de cada uno de nosotros y es lo que puede suceder hoy en la vida de usted. Póngase de pie. No sé cómo es su condición con Dios, ni sé qué es lo que usted cree o cómo está su vida con el Señor. Pero una cosa sí estoy seguro, que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Y podríamos pasar toda la noche estudiando las Escrituras, viendo todo lo que Cristo hizo. Por ese mundo en el cual vivimos, en el cual se está cayendo a pedazos. Pero esta noche estás acá. Esta noche estamos acá. Si estás enfermo, dale tu enfermedad al Señor. Y si quieres conocerle como Salvador, dale tu vida. Deja que Él entre a tu corazón y transforme y cambie tu vida. Y Él lo puede hacer porque Él te ama. Porque Él abrió en la cruz del Calvario sus brazos por ti y por mí. Si esa es tu necesidad hoy y tú dices, yo creo lo que Dios hizo y puede hacer. Dale tu corazón, ábrele tu corazón, dile, Señor, entra a mi vida. Aquí estoy yo porque te necesito. Y Dios te va a perdonar y te va a salvar. No porque seas una persona mala, sino porque eres un pecador. Porque nacimos en un cuerpo en el cual nosotros estamos tendidos a la maldad. Pero Dios quiere perdonarnos y salvarnos y hacer de nosotros nuevas personas. Si esa es tu necesidad, ábrele tu corazón al Señor. Dile que te dé, dile que te perdone, que te salve. Y Dios lo va a hacer. Porque Dios te ama. Mientras oramos, alguien te puede ayudar. Alguien puede explicarte o hablar contigo. Porque de nada serviría estar acá. Si Pedro estuviera acá, ¿qué crees que hubiera hecho? Es importante, ahí donde estás, si le quieres dar tu corazón a Dios, dile, yo soy un pecador como tú y te puedo decir lo que tienes que hacer, pero lo que yo diga no te va a salvar. Pero puedes decirle al Señor esa noche, Dios, yo estoy aquí porque quiero ser perdonado por ti, porque quiero que entres a mi corazón, porque quiero que me salve, porque no quiero ir al infierno, porque quiero ir contigo cuando muera. Por favor, perdóname, tú sabes lo que yo he hecho, lo que yo soy hasta el día de hoy. Pero ya no quiero ser así. Quiero ser una persona diferente. Quiero cambiar, transformar mi vida. Y por eso estoy aquí. Y te la entrego esta noche a ti, la pongo en tus manos y espero que tú me perdones y me salves. Porque lo creo por la fe. Porque creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados.
y creo que lo vas a hacer. Te abro mi corazón. Entra a Él. Perdóneme. Sálvame. Porque creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió en la cruz del Calvario por mí y resucitó por mí. Dame seguridad que si me muero hoy, yo voy a estar contigo. Si mañana o en tiempo que sea, voy a vivir contigo. Porque esta noche te entrego mi corazón. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por salvarme. Yo lo creo por la fe. Y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Haz esa oración con todo tu corazón. Mis palabras no te van a salvar. Es lo que tú decidas hacer. El resto es fácil para Dios. Abre tu Biblia, léela, congrégate, aprende de Él y verás que tu vida va a ser diferente. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos diste de hablar de ti. Gracias, Señor, por cada uno de los que está aquí, por los que nos visitaron. Te damos gracias, Padre. Esperamos, Señor, que tú hayas tocado sus corazones. Esperamos que tú hayas hablado con ellos, Padre. Bendice la vida de ellos, bendice la de nosotros también, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que la bendición de Dios vaya en su vida, hermano. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones.